Hoy quería hacer una lectura corta, simple, y tomé uno de los libros que tengo por ahí y recordé que me parece que no está bien escrito, o por lo menos yo, que incluso que no soy escritor y no tengo un training en ese sentido, creo que podría hacerlo mejor. Dice este libro, este capítulo: Definiciones de la creatividad. Durante años y años he tratado de definir la creatividad de manera que todo el mundo entendiera lo que yo creo que es. He tratado de definir la creatividad, es decir, que él ha dado forma a la creatividad. Yo creo que lo que quiere decir es que ha tratado de definir el concepto de creatividad, de manera que todo el mundo entendiera lo que yo creo que es. Él lo hizo solo para que los demás entendieran lo que él cree que es, lo cual no hay un lo que él cree que es, porque a su vez él estaba tratando de definirlo. Es decir, que hay una creatividad, él intentó definirla para que todos nosotros comprendamos lo que él cree que la creatividad es. Ha habido docenas de investigadores. Ha habido, puede que esté bien, pero si fuera yo hubiera escrito han habido docenas, porque docenas son varias. Han habido docenas. Pero puede que haya una regla que yo intuyo que pueda existir, que el ha habido se refiere al contexto y no a la palabra que viene, que es docenas, a la palabra en plural. Entonces, ha habido docenas de investigadores, profesores, psicólogos y psiquiatras que han escrito cientos de definiciones. Está bien y se entiende. Podría confundirse porque no está especificado si cada uno de esos profesores, investigadores, psicólogos escribió cientos de definiciones, cada uno de ellos, con las que se puede estar completamente de acuerdo o no. Bah, esa frase es absolutamente innecesaria. Después veremos algunas. Pero ahora quisiera compartir con los lectores unos ejemplos que me permiten explicar mejor qué es exactamente la creatividad. O sea que todos los profesores, psicólogos, psiquiatras han hecho teorías o han tratado de definir el concepto de creatividad, y esas docenas de definiciones son parte de un conjunto de ideas con las cuales uno puede o no estar de acuerdo, pero con su idea ciertamente uno debe estar de acuerdo. Dice, después veremos algunas de esas con las cuales se puede o no estar de acuerdo, pero ahora quisiera compartir con los lectores unos ejemplos que me permiten explicar mejor qué es exactamente la creatividad. ¡Wow! ¡Qué soberbia! Palabra muy joven, traducción de creativity, que empezó a usarse en 1950. Cuando yo iba al colegio, en la clase de gimnasia, hacíamos salto de altura estilo tijera. Se trataba de correr hacia la barra y al llegar a esta, que solía estar a 1,5 metros del suelo, y al llegar a esta, que solía estar a 1,5 metros del suelo, en ese entonces solía estar a 1,5 metros, ni antes ni después. Se trataba de correr hacia la barra y al llegar a esta, levantar primero una pierna, normalmente la derecha, luego la otra y finalmente caer de pie. Wow, que es una descripción malísima. Claro, uno debe suponer que si levanta una pierna y luego otra, está suspendido en el aire, con lo cual el próximo paso obvio es aterrizar. Y en ese momento caer de pie finalmente. Los buenos saltadores de mi clase, wow, que ya participaban en campeonatos de Cataluña y España. Yo me pregunto qué porcentaje de compañeros de su clase eran buenos saltadores y además participaban en campeonatos. Era una clase única. Saltaban de una manera distinta, que se llamaba estilo rodillo ventral. Hace uso de una especificidad tal que le permite escribir rodillo ventral, pero saltaban de una manera distinta que se llamaba, la cual se llamaba, diría yo, y de una manera distinta, no sé. Corrían. Bien, se tiraban prácticamente de cabeza por encima de la barra. Y si eran los mejores y ya competían, ¿por qué los demás no les copiaban? Pasaban entonces las piernas a la misma altura que la cabeza, intentando que su vientre o su rodilla no tocaran la barra. O sea, como saltan los profesionales, pero al revés, de cabeza abajo. Hasta que en 1968, Dick Fosbury sorprendió al mundo. Está mal. Es decir, sorprendió al mundo y también a mis compañeros de clase, quienes cambiaron su forma. Eso es lo que yo entiendo que está por decir, ¿no? Recuerdo que yo estaba viendo los Juegos Olímpicos de México por televisión cuando Fosbury, al ir a saltar, se tiró de espaldas. Se tiró de espaldas es una expresión pobremente utilizada para describir la acción.
Me agarré a los brazos del sillón, qué importante, convencido de que ese hombre se rompería la columna vertebral. O sea, el tipo tiene una velocidad de pensamiento increíble, ¿no? Hizo un cálculo, no le tomó ni nada para darse cuenta de lo que iba a pasar, que sería romperse la columna vertebral. Pero por suerte no fue así. Por suerte, por suerte. Por suerte, ¿para quién? ¿Para él? ¿Para no asustarse y sentirse mal? ¿Por suerte? No. Y ahora hablamos de suerte, cuando me acaba de decir que sorprendió a todo el mundo, porque se supone que fue por encima de todas las posibilidades, ¿no? Bueno, por suerte no fue así, porque si no yo hubiera roto el sofá. Es lo que seguiría, ¿no? Si estuviese bien escrito. Cayó de espaldas sobre una colchoneta bien gruesa, porque los demás, antes, caían en colchonetas muy finitas, supongo, por lo que dice. Y se levantó inmediatamente. El salto de Dick Fosbury ha sido, desde entonces, el ejemplo que me ha permitido definir mejor la creatividad. De nuevo, él define la creatividad, no el concepto de creatividad. Porque hizo las tres cosas que son fundamentales para que algo pueda considerarse creativo. La primera es que hizo algo distinto, original. Saltó de espaldas en vez de saltar de frente. Pero si saltando de espaldas hubiera quedado el último. Creo que esa es una expresión española que no está bien dicha, pero se utiliza. Si hubiera quedado el último, habría pasado a la historia de los Juegos Olímpicos como el chiflado de México. No lo sé, no creo. Lo cierto es que quedó el primero. Saltó más alto que los demás y ganó la medalla de oro, cumpliendo la segunda premisa, hacerlo mejor. Ser original y hacerlo mejor. Es decir, creatividad es hacer algo diferente. Es decir, a mí como lector me anuncia o me preanuncia es como decir en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, dice, lo cierto es que quedó primero, saltó más alto que los demás y ganó la medalla de oro cumpliendo la segunda premisa, hacerlo mejor. Es decir, lo hizo mejor que los otros, por ejemplo, ¿no? Pero dice, es decir, creatividad es hacer algo diferente y mejor que como se ha hecho hasta ese momento. En tercer lugar, si Fosbury hubiera hecho todo eso por ser él una persona excepcional y tener, por ejemplo, una columna vertebral flexible, se le recordaría como aquel fenómeno o aquel ejemplo único de México, pero no lo era. Pero no lo era no está bien. Tendría que haber sido, pero no fue así, o no lo fue, porque al decir pero no lo era, podría confundirse con una explicación en la cual no lo era hasta ese momento, y luego sí. Y su nueva manera de saltar no solo le permitió, se le recordaría como aquel fenómeno o aquel ejemplo único de México, pero no lo era. No era el payaso, el chiflado. Y su nueva manera de saltar no solo le permitió ganar, claro, lo que quiere decir es que no solo no lo fue, sino que además, incluso, su nueva manera de saltar no solo le permitió ganar la medalla de oro de aquellos Juegos Olímpicos, sino que prácticamente obligó a partir de ese momento a todos sus competidores a saltar como él. Si querían llegar a la altura. Punto. Pensé que ahí comenzaba algo más porque no tienes... sino que prácticamente obligó a partir de ese momento a todos sus competidores a saltar como él si querían llegar a su altura. A la altura, a su nivel, digamos. Claro, si querían saltar al nivel que lo hacía él. Porque llegar a su altura, cuando estamos hablando de que es un deporte en el cual hay una medida de altura necesaria para poner la barra y superar. Elegir la palabra altura en este momento en vez de decir nivel es gracioso como mínimo. Por tanto, creo que se puede decir que la buena creatividad es hacer algo original. Yo diría que lo que se puede decir es que ser creativo es hacer algo original. La buena creatividad es hacer algo original, no funciona. Y diferente, mejor que como lo han hecho los demás. Y lograr que se convierta en el nuevo modelo a seguir. Y lograr que lo que uno ha hecho se convierta en el nuevo modelo a seguir. Porque escrito así parece que la creatividad se convierta en el nuevo modelo a seguir. O la nueva manera de hacer. Lo que sea. De hacer todo. De hablar, por ejemplo. Veamos ahora la definición del investigador escocés Donald M. McKinnon. La creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización concreta. Esa está bien explicada, está bien
escrita, todo. Intuyo que el escritor está usando esa definición luego de contar su experiencia, con lo cual está no sumándose a la definición de Donald M. McKinnon, sino más bien utilizando esa definición para aumentar la percepción del lector de que él está en lo correcto. Ese proceso puede ser breve, como lo es una improvisación musical, pero puede igualmente implicar largos años, como los que precisó Darwin para crear la teoría de la evolución. Otro investigador, e intuyo que aquí va a dar alguna premisa que amplifique su definición, John E. Drevdahl, trata de sintetizar las diferentes definiciones de creatividad en esta. De esta forma, diría yo. Lo leo de nuevo. Trata de sintetizar las diferentes definiciones de creatividad en esta. De esta manera. Dos puntos. Creatividad es la capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo que, esencialmente, pueden considerarse como nuevos y desconocidos para quienes los producen. Aquellos contenidos mentales. Muy bien. Puede tratarse de actividad de la imaginación o de una síntesis mental, que es más que un mero resumen. La creatividad puede implicar la formación de nuevos sistemas y de nuevas combinaciones de informaciones ya conocidas, así como las transferencias de relaciones ya conocidas a situaciones nuevas y la formación de nuevos correlatos. Una actividad, para poder ser calificada de creativa, ha de ser intencional y dirigida a un fin determinado, por más que su producto pueda no ser prácticamente aplicable de un modo inmediato. Tener imperfecciones y ser incompleto todavía. Puede adoptar forma artística o científica, o ser de índole técnica o metodológica. Muy bien. La neuróloga y experta en creatividad Alice W. Flaherty la define así. Creatividad se refiere a la producción de algo nuevo y útil, en un contexto social dado. Esa es un poco más cucaracha. Más cercana, muy bien. Más cercana a nosotros, la profesora Caridad Fernández Martínez la define de otra manera. Y sí, me imagino, porque si la definiera exactamente igual, no sería su propia definición. La creatividad es el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le permiten, a partir de una información previa y mediante una serie de procesos internos, cognitivos, en los cuales se transforma dicha información. La creatividad es el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le permiten. Es el conjunto de aptitudes. Yo diría que es el manejo original o el manejo para la creación de algo original a partir de un conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le permiten, a partir de una información previa y mediante una serie de procesos internos, cognitivos, en los cuales se transforma dicha información, la solución de problemas con originalidad y eficacia. Bueno, está tratada la creatividad como un camino para solucionar problemas. No sé si es una definición estricta de la creatividad. Eso lo digo yo. Todas las magníficas definiciones de la creatividad es necesario que tenga que calificar, pero no me quedo... todas son magníficas definiciones de la creatividad, pero no me quedo tranquilo, guarda, si no resalto la brevísima de Steve Jobs, wow, que fue, ahora es cuando nosotros tenemos que decir, wow, sí, este es de los míos, o algo así, que fue extraordinario consejero delegado y promotor de la innovadora Apple. Creatividad es simplemente conectar cosas, wow. Es decir, que yo enchufo dos enchufes y eso se llama creatividad. O esto yo estoy conectándolo de alguna manera porque ahora ya se ha quedado conectado. Por último, pocas resumen lo que es la creatividad con tan pocas, está mal escrito. Pocas definiciones sería. Resumen lo que es la creatividad con tan pocas, de nuevo, y acertadas palabras como, yo diría, aquellas que utilizó, bla, 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 pero que dice como las del filósofo José Antonio Marina en uno de sus artículos publicados en La Vanguardia, recopilados en el delicioso libro Crear en la Vanguardia. Crear es hacer que algo valioso que no existía, exista. Muy bien, es así.